Gracias, señor presidente. Quisiera empezar la defensa de este veto que el senador Saura y yo presentamos en representación de Iniciativa per Catalunya Verds con nuestro reconocimiento a una mujer, a Elena Arnedo, a su trayectoria, a su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres. Señorías, instalados ya en este aquelarre legislativo, vamos a discutir 16 proyectos de ley en 2 semanas, sin haber reformado el Senado, como nos comprometimos. Hoy vamos a celebrar el mayor acto de cinismo legislativo que ha realizado Mariano Rajoy. El mayor acto de cinismo legislativo. Hoy nos proponen modificar la ley del aborto del 2010 con esta reforma parcial que Mariano Rajoy ni se ha atrevido a presentar como proyecto de ley, ni ustedes, ni a presentar y defender frente a este plenario. Una proposición de ley presentada por el Partido Popular que exige el consentimiento paterno a las mujeres menores de 18 años que quieran abortar. Señorías del PP, antes de 4 meses la vamos a tumbar. Les va a durar poquísimo. Esta reforma va a durar menos de 4 meses, porque es una reforma que atenta contra los derechos de las mujeres. Pero antes de entrar en el contenido de la proposición de ley, quiero hablar de lo que la señora González Vázquez, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, que allí sí que presentó y defendió la proposición de ley, denominaba la decisión. La decisión se refería al aborto. Luego entraré en el debate de quién y a qué edad se puede tomar esta decisión. Senadores y senadoras del PP, su compromiso electoral de cambiaremos el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, está claro que queda aparcado. Esta parte sustancial de su programa electoral no la van a realizar. ¿Por qué? Para no perder votos, por un cínico electoralismo, porque fue un error programático proponerlo. Espero, si puede, que las portavoces o portavoces del PP nos lo expliquen. Señorías, en España, a lo largo de la legislatura Rajoy, se han practicado unos 440.000 abortos. De ellos, aproximadamente 400.000 lo han sido por voluntad de la mujer, derecho que ustedes negaban. Estamos hablando que se practican en España diariamente aproximadamente 300 abortos cada día. ¿Cómo lo han permitido? ¿Cómo lo han permitido? ¿Por qué echan atrás el anteproyecto de ley del señor Gallardón, que penalizaba el aborto a excepción de determinados supuestos? ¿Dónde está su defensa del derecho a la vida? ¿Qué derecho más importante puede haber que el derecho a la vida, que es un derecho absoluto? La verdad, no lo entiendo. Si yo estuviera convencido de que el aborto regulado en la ley de plazos atentaba contra el derecho a la vida, no lo dudaría. Hubiera cambiado esta ley en el primer minuto de esta legislatura. Por ejemplo, mucho antes que la reforma laboral. Y lo que no entiendo es cómo ustedes, contando con amplísimas mayorías absolutas en el Congreso y en el Senado, no lo han hecho. Y menos se entiende aún que hayan soliviantado a la opinión pública a lo largo de más de 2 años y medio con el anuncio de una nueva ley reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo que menudas polémicas generó, que luego no presentan y encima les cuesta la dimisión del ministro de Justicia, señor Gallardón. Un Alberto Ruiz Gallardón que en su primera comparecencia pública tras su dimisión afirmaba lo siguiente: no hay un solo motivo que se pueda anteponer al deber moral de defender la vida. No hay puesto de trabajo que justifique negar el derecho a la vida. Lo único que sé es que me da asco. Este asco del que habla el señor Ruiz Gallardón es compartido. Es minoritario, es mayoritario en el Grupo Parlamentario Popular. Lo veremos en la votación. Aunque viendo el comportamiento del voto del PP emitido en el Congreso, poco asco y mucha docilidad en defender no ya su derecho a la vida, sino los intereses electoralistas del PP. Señorías del Partido Popular, para ustedes el cinismo en política no tiene límites. No tiene límites y como muestra un botón. Solo puedo explicarme que no reformen la actual ley del aborto porque ustedes no se creen que el aborto regulado por plazos de nuestra actual legislación y de los países más desarrollados de nuestro entorno atente contra el derecho a la vida. Porque de no ser así, la única explicación posible es que no creen en nada, solo en votos. Tienen que elegir campo.
Tienen que elegir campo ya de una vez. Y que espero que sean conscientes de que si los motivos fueran otros, simplemente electoralistas, la cosa sería muy grave, gravísima. Nos hallaríamos frente a una organización de las más importantes de nuestro sistema de partidos, capaz de todo, sin ningún código de valores, no fiable en sus compromisos con la ciudadanía. Un partido que sería capaz de cambiar creencias profundas de su ideario por un puñado de votos. Sé que entre ustedes hay excepciones, pero según reflejan las votaciones del Congreso, poquísimas. Señorías del PP, ustedes han incumplido flagrantemente uno de los puntos básicos de su programa electoral. Han arriado, sin ninguna explicación, una de las banderas que con mayor fuerza enarbolaron en los años en los que en este país se conquistaban nuevos derechos civiles, nuevos derechos para las mujeres. Y esto les ha pasado por comprometerse electoralmente con los sectores más integristas de la sociedad, por someterse a las presiones de una conferencia episcopal, la presidida por Rocco Varela, por confundir las asistencias a las manifestaciones con votos. Esto pasa cuando se legisla desde principios ideológicos o religiosos, todos muy respetables, pero que no reflejan el interés general, el bien común, el bienestar, la salud y la libertad de las mujeres, de todas, también de las de 16 y 17 años. Esto les pasa porque ustedes no acaban nunca de entender que las mujeres son sujetos de derechos, entre ellos es irrenunciable el de la maternidad deseada, libre y voluntaria. Cambiar la ley de plazos hubiera sido un ataque inadmisible a la autonomía moral de las mujeres españolas. Con todo, y se lo digo de corazón, bienvenidas sean sus contradicciones, sus incongruencias, sus incumplimientos. Las mujeres de España podrán seguir acogiéndose a una ley, la actual, que respeta sus derechos. Entro ya en el contenido de esta proposición de ley y el debate sobre si las mujeres menores de edad pueden o no decidir por sí solas si quieren o no ser madres. Porque, señorías, es de esto lo que estamos discutiendo. Del derecho de que una mujer de 16 o 17 años, embarazada, sea o no madre, o la imposición de una maternidad no deseada por sus representantes legales. En la inmensa mayoría de los casos, antes han dado muchas estadísticas, los padres. Permítame, en primer lugar, una aproximación a la realidad de lo que estamos discutiendo. En 2014, del total de mujeres que abortaron, el 3,6 eran menores de 16 y 17 años, unas 4.000. De estas, no llegan a 500, lo hicieron sin informar a sus tutores legales. Como es difícil desagregar los datos del número de mujeres entre 16 y 17 años, les daré un dato aproximado. En España hay unas 245.000 mujeres comprendidas entre estas edades. Han abortado, pues, un 1,6 del total y sin informar a sus tutores legales el 0,2 del total. Les recuerdo los datos porque a veces, oyéndoles a ustedes, parece que la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo haya provocado una especie de botellón abortista entre estas jóvenes. Y esto es mentira. Los datos son los que son. Otra mentira es afirmar que la ley vigente permite a las mujeres menores abortar a las bravas. Señorías, antes también lo han repetido portavoces de otros partidos. El artículo 13.4 tiene 3 párrafos. El primero otorga la decisión a las mujeres. El segundo señala con toda claridad que deberán informar a sus representantes o tutores legales. Y el tercero las exime de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave y cierto de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Señorías, ustedes están legislando para un colectivo aproximadamente de 500 mujeres. Son unos datos del 2014. Las más vulnerables, las más desprotegidas, aquellas que no pueden encontrar un amparo familiar a su deseo de no ser madres. Ustedes están legislando para este colectivo. E insisto, y antes lo decían otras portavoces, esto no está bien, esto es gravísimo y esto es muy preocupante desde un punto de vista social. En realidad, ustedes con estos cambios no protegen, desprotegen a este colectivo, insisto, de los más vulnerables. Y permítanme también que les recuerde lo que afirma el examen de igualdad de las Naciones Unidas, examen que España ha suspendido estrepitosamente. La CEDAW, Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, le pide al Gobierno que no adopte la decisión de que las mujeres entre 16 y 18 años tengan que necesitar el consentimiento de los padres para abortar, ya que les preocupa las repercusiones que puede tener un límite así en la salud de las menores.
Y una pregunta también al hilo de lo que fue la intervención en el Congreso. Aquí, como ha sido el silencio, comprenderán que contra el silencio no hay debate. ¿Las mujeres menores de 18 años son inmaduras o no? ¿No están capacitadas para decidir sobre su derecho a interrumpir el embarazo? Nosotros creemos, el senador Saura y yo creemos que sí. Y es más, si son inmaduras para decidir si hay que abortar o no, ¿cómo van a ser maduras para ser madres? Es que es un disparate, pero un disparate de la vida, no de la ideología, no de la moral, no de las creencias religiosas, sino de la realidad. La maternidad tiene que ser algo deseado, algo que una mujer, y más de entre 16 y 18 años, sea capaz de sobrellevar. Nunca puede ser la imposición de unos padres, unos tutores o unos representantes legales. Insisto, no es razonable esta proposición de ley que nos presentan. Es una proposición de ley negativa. Y termino, señor presidente. Señorías, si la edad legal para mantener relaciones consentidas es de 16 años, como en tantos otros aspectos de la vida, el riesgo cero no existe. Tampoco las relaciones sexuales. Si una menor de edad se queda embarazada involuntariamente, nadie, ni el Partido Popular, le puede obligar a ser padre. Gracias, señor presidente.